Bueno, el tema de hoy es producción de embriones in vitro, técnica popularmente se conoce como fertilización in vitro, ¿no? Es una de las maneras de producir embriones para multiplicar la hembra, ¿no? Bien, esto lo pongo a modo de apreciar, digamos, qué tan nueva es la técnica y cómo más o menos fue su desarrollo. Y como pueden apreciar acá, eh, nació primero un humano por la técnica de FI antes que un ternero. Entonces podemos decir que es una de las pocas técnicas que han migrado desde la medicina humana hacia la medicina veterinaria. Y estamos hablando en torno a 1982. Y concentrándonos en la historia del desarrollo de esta técnica, básicamente en el bovino, van a ver que dicen, bueno, semen capacitado en el oviducto de una vaca, cultivado. Esto es básicamente para que tengan en cuenta que ya cercano al año 90, a fines de los 80, recién ahí nace el primer ternero y en donde todos sus procesos, que ahora lo vamos a ver en detalle, como es la maduración, la fertilización y el cultivo del embrión, se hacen totalmente in vitro, ya que al principio una parte se hacía in vitro y se volvía a colocar adentro de la vaca para completar esos desarrollos, ya que no se lograba tener éxito en la unión de ese óvulo y espermatozoide, ¿no? Bien, ¿cuál es la aplicación de la técnica? La aplicación de la técnica generalmente cuando tienen una vaca excepcional como esta, campeona, digamos, en su concurso, independiente de qué raza estemos hablando. Lo que buscamos es tener la mayor cantidad de crías posible de esta vaca, ¿no? Entendemos de que esta vaca, producto del largo de gestación, su porperio, todo temas que ya vimos, esta vaca podría entregarnos un ternero por año. Entonces, la vida de ella limitaría la cantidad de terneros, o la vida reproductiva, ¿no? La cantidad de terneros que podríamos obtener a partir de esta vaca. Estimándose en aproximadamente, digamos, de 5 a, pongámosle, 10 terneros y sumado a eso el tiempo necesario para hacernos estos terneros. Entonces, una técnica de multiplicación es cualquier, digamos, técnica que favorezca la producción de embriones y transferencia de los mismos para que sean otras las madres que los gesten, ¿no? Ellos van a ver cuando veamos la parte de macho que el congelado de semen, digamos, justamente es una técnica que se ha desarrollado para multiplicar la línea macho. Entonces, las técnicas de transferencia de embriones, de producción de embriones, son para multiplicar las probabilidades, ¿tá?, de que esta hembra produzca descendencia, ¿no? Entonces, la, se habla, digamos, que el factor de multiplicación sería de 10, sería 10 veces más que lo que podría haber producido normalmente durante su vida, ¿no? De todos modos, como es una técnica que en el origen en humanos se aplicó como terapéutica, algunos siguen aplicando ese tipo de concepto, digamos, de aplicación de la técnica. Es decir, en humanos, aquellas parejas que no pueden concebir, digamos, no pueden tener hijos, ya sea porque haya pocos espermatozoides, o algún problema en oviducto, o algún problema, digamos, en donde la fertilidad esté afectada, producto de que no se pueda producir la unión de óvulo espermatozoide, es una técnica que ha permitido a muchas parejas procrear, ¿no? Ese mismo criterio ha sido aplicado muchas veces en el bovino, es decir, aquellas vacas cuales no estamos logrando preñarla, digamos, utilizar la técnica. Sabemos que justamente si una vaca tiene problemas de fertilidad, no nos interesa multiplicarla, digamos. O sea que el concepto correcto para aplicar la técnica tiene que ser la multiplicación, ¿tá? Y obviamente la multiplicación de lo mejor, la multiplicación de aquellos individuos que tengan características genéticas deseables y de importancia económica, ¿tá?
básicamente entiéndanlo como si uno tuviera tres animalitos excepcionales, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que tener seis o más, todos hijos de la misma hembra, ¿no? Este, entonces, esta técnica lo que va a permitir es la multiplicación de la línea hembra, permitiendo una mayor cantidad de descendencia que lo que hubiese producido en su vida útil. Las técnicas ya en el otro video van a ver que pueden producir mayor cantidad de embriones por la técnica del MOED y en este caso vamos a verlo por la técnica del FIP. La técnica del MOED o múltiple ovulación se basa en estimular esos folículos subordinados para que lleguen a la ovulación, hacerlos ovular, inseminar y después recuperarlo del útero. La técnica del FIT es sin aplicar hormona, directamente aspirar esos folículos con, en realidad aspirar el licor folicular, pero en su interior va a tener un óvulo para después fertilizarlo in vitro, ¿no? Entonces, si utilizan la técnica del MOE, lo que van a tener que aplicar FSH, como van a ver en el otro video, para tratar de lograr que múltiples folículos lleguen a la dominancia, expresión de célula de la vaca, la inseminan, se produce la ovulación múltiple de esos folículos dominantes y al cabo de 7 días tendrán que, de producido el celo, tendrán que ir a realizar el lavaje, es decir, meter líquido en el útero, sacar y recuperar esos embriones de la donante, ¿no? En cambio, con la técnica del FID, lo que vamos a hacer es aspirar los folículos desde el ovario. Hasta ahora venimos estudiando una vaca con, clásicamente con las ondas, como reclutamiento, crecimiento, ¿no? Digamos, con una dominancia de uno de aquellos folículos hasta completar, digamos, ser un folículo dominante que va a sufrir atresia o ovulación, depende del momento del ciclo que está. Entonces, como en este momento ahora estamos concentrando en aspirar los folículos desde el ovario, si seguimos viendo a la dinámica folicular con este esquema, nos va a dar la impresión errónea de que hay muchos folículos en este momento y nada en el resto de los días del ciclo, pero no es así. Hay que verlo como se ve en el ovario, digamos, que un folículo puede empezar su dominancia, pero hay folículos de tamaño intermedio, en torno a los 5, entre 5 y 7 milímetros, y de 4 o menos, digamos, de 2 milímetros a 4 pequeños folículos, ¿tá? Todos antrales. Después hay folículos primordiales preantrales, ¿no? Estos son los antrales, son los que nos interesan. Después, digamos, a medida que van pasando los días, el folículo dominante irá creciendo, irá captando la FSH endógena y va a generar algún grado de deterioro en el desarrollo folicular, producto que los demás se van a quedar sin FSH. Sin embargo, al principio, muchos, esa FSH, digamos, del reclutamiento, digamos, de la formación de la onda, muchos de estos folículos pequeñitos van a crecer, ¿no? Y después sí van a empezar a sufrir atresia conforme avanza esa onda folicular. Pero si se ponen a ver, siempre hay folículos disponibles, ¿no? Y la población folicular, acuérdense, como hayan visto, era inherente al individuo, o sea, la vaca nace con una cierta cantidad de folículos y la cantidad de antrales, eso depende de cada individuo cuando vibramos el ovario. ¿Estamos? Entonces, cuando uno mira un ovario, siempre va a haber una gran cantidad de folículos en donde el dominante por ahí va a ser el que va a generar el esquema de crecimiento, ¿no? Es más, cuando uno mira de esta manera, durante muchísimos años, se miraban los ovarios, se miraban los folículos y nadie entendía o se le ocurría que uno era el dominante, que captaba toda la FSH, en fin, o sea, mirándolo desde este punto de vista, vemos que la teoría de dinámica folicular realmente es una teoría muy interesante y que explica muchos del desarrollo folicular que antes por ahí no lograba tener explicación, ¿no? Entonces,
En esta técnica lo que vamos a tratar es de acceder al ovario para succionar, aspirar correctamente, ¿no? Todo el licor folicular, entendiendo que cuando barremos el licor folicular vamos a succionar o a aspirar ese óvulo del interior, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente que si tuviéramos los ovarios en la mano, si un ovario de matadero, con una jeringa generamos presión negativa y estaríamos realizando la aspiración del folículo para obtener esos óvulos, ¿no? De hecho, esta es la manera en que se puso a punto la técnica con ovarios de matadero, ¿no? Que consiste entonces, el primer paso de la fertilización in vitro es en la obtención de esos óvulos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que va a haber una aguja, que van a tener que llegar al ovario, que van a tener que localizar el folículo, no van a ver, no van a poder ver el óvulo es muy pequeño, de hecho hay que buscarlo con la lupa, y entonces cuando atraviesan, digamos, la pared del folículo pueden succionar el licor folicular y esa turbulencia desprende al óvulo de la pared del folículo. Entonces van a tener que tener una presión negativa, también importante, para poder succionar ese folículo. Y si observan, el folículo está rodeado del cúmulos. Por eso, y estas células son muy importantes después para el desarrollo, que ahora vamos a ver. Así que es importante también la presión negativa con la cual se succione ese óvulo desde el folículo, ¿no? ¿Cómo van a hacer para abordar ese ovario, ¿no? En la vaca viva, obviamente, tendrá que ir una mano vía rectal para manipular el ovario y vía vaginal tendrá que ir una guía de aspiración en la cual va a salir en la punta una aguja que va a estar conectada obviamente a una presión de vacío para succionar, digamos, para aspirar esos folículos presentes en el ovario. ¿Cómo voy a saber si estoy en línea, digamos, para aspirar ese folículo? Bueno, en la punta de esta guía de aspiración folicular te va a estar el transductor, entonces va a escanear, va a hacer ecografía del ovario en tiempo real, entonces de esa manera con la mano que está vía rectal vamos a orientar los folículos a la línea de aspiración, ¿tá? Entonces uno de los primeros aparatitos que hay que tener es esto. Hay muchos modelos, han evolucionado, pero básicamente a todos genéricamente lo llamamos guía de aspiración folicular. Consta de un mango, ¿no? Y un canal que va a estar, digamos, en coincidencia en la terminación acá con la punta, digamos, de esta guía donde va a estar el transductor, ¿no? Para tomar la imagen del ovario, ¿no? Entonces el transductor obviamente va a estar conectado con un cable. Esto, si lo pueden apreciar, que acá hay unos tornillos, esto se abre, ¿no? Es como un sándwich, montan el transductor y la, la guía corre por un canal acá en la parte dorsal, ¿no? Hoy, actualmente, las guías estas se están haciendo ya no con el concepto ese de sándwiches, sino todo sólido, en donde ya no se puede sacar el transductor de ahí adentro. El transductor que se utiliza, al principio se utilizó el sectorial, pero después vieron que el microconvexo es el mejor, ¿no? Ya también pueden ir apreciando el tamaño que tienen las guías. Ahora se están desarrollando unas mucho más finitas para las vaginas, digamos, de las vaquillas, de las terneras, este, porque esto, digamos, limitaría de alguna manera el ingreso, ¿no? Acá un poco más de detalle, cómo sale la aguja y ven cómo la cara del transductor, ¿tá? Convexo, digamos, va a generar una imagen de abanico y el recorrido de la aguja va a estar dentro del área ecográfica, ¿no? Obviamente en las guías foliculares hoy hay varias opciones comerciales. Al principio eran realmente muy, había que armarlas, muy artesanales, ¿no? Y en todas se basa en el transductor, en la punta, ¿tá? Y un lugar por donde va a salir la aguja. Esto tienen que tener en cuenta porque si
el abanico, digamos, que se produce está un poquito lejos de la salida de la aguja, pueden tener lo que se considera una pequeña área ciega en donde la aguja está saliendo pero no se ve todavía en el ecógrafo. ¿Tá? Entonces van a ver que siempre van a tener la guía con el ecógrafo. Y esa guía, por ahí es uno de los puntos de debilidad que tenía al principio, que aumentaba los costos de equipamiento, es que la guía es para cada transductor y cada transductor es de cada ecógrafo, ¿no? Y como los autos, como los teléfonos, como todo, cada vez salen nuevos ecógrafos, van evolucionando, se dejan de fabricar los anteriores, o sea que la guía por ahí, y es bastante onerosa, queda anclada de por vida al ecógrafo, ¿no? Y les había dicho de que esa aguja, digamos, que va a punzar el folículo, tiene que tener una presión de vacío, ¿no? Esa presión de vacío tiene que ser una presión constante, baja, en torno a los 100 milímetros de mercurio, de presión negativa, es muy bajita, realmente cuesta mucho, y las bombas tienen que ser mejor diafragma, porque las otras bombas, digamos, hay distintos tipos de bombas de succión, pero básicamente entiéndase de que la línea de vacío, la succión tiene que ser constante, ¿tá? Porque si fueran otro tipo de bombas, digamos, rotativas, en fin, la presión negativa es succiona, corta, succiona, corta, succiona, corta, succiona, corta. Eso genera turbulencia en el líquido que van sacando desde ese folículo, y esa turbulencia hace que los ovocitos vayan dando vuelta y perdiendo todas sus capas de células del cúmulo, células que son muy importantes para el desarrollo posterior de ese de fertilización de ese óvulo. ¿Tá? Eh, Hay comercialmente bombas de aspiración para esta técnica. Hoy, gracias a Dios, realmente todo esto ha evolucionado y se puede comprar todos los kits completos. Hay varias marcas e inclusive vienen ya con un baño María seco integrado, ¿no? Porque acá, digamos, se trabaja con tubos de 50 ml, ¿no? O si no, esta era una de las primeras, muy buena, que no tenía el baño María, o sea que en este caso tienen que tener un baño María seco a la par, ¿tá? Para que se vayan calentando los tubos, el medio de aspiración, digamos, para purgar la línea y que mojar toda la línea. Bien, la aspiración folicular entonces la van a hacer introduciendo la guía vía vaginal y la mano vía rectal para orientar los ovarios. Van a fijarse en el ecógrafo, ¿no? Para poder poner en la línea de punción al folículo, ¿no? Y empujar la lanceta en donde en la punta va a tener la aguja. Acá no se aprecia, ahora en la próxima foto se va a ver, pero el tubo está colgado, acá en este caso está por adentro del delantal, manteniendo la temperatura corporal. Y pero si no, hay unos aparatitos que ahora les voy a mostrar para mantener la temperatura. Y ahí ya les empieza más o menos a dar cuenta de que el tema de las temperaturas es todo un tema, hay que cuidar, digamos, para que no sufran ese shock térmico los óvulos, ¿no? Fíjense acá el baño María seco con los tubos para las distintas vacas que se van a ir aspirando, ¿no? Esperando ya temperados. Y uno de ellos con medio para como purgar la línea de vacío. De hecho, la línea de vacío va a estar la aguja, va a venir una manguerita fina, fina, para evitar el flujo turbulento, ¿no? Entonces se trata que el flujo sea laminar. Y después viene el tubo 50 ml, como si fuera un vaso trampa, ¿no? Donde queda atrapado ese líquido que se esté succionando desde el ovario. ¿Ven? Entonces esta es la manguera de la línea de vacío. Ya pasamos por la vuelta del cuello y está conectada al tapón. Entonces el tubo de 50 ml se le hace vacío, ¿no? La otra manguerita fina
es corta, no se tiene que doblar, va por dentro de esta lanceta y está conectado a la punta, esta puntera que es muy importante, donde capta la aguja, ¿no? Aguja que también tiene su importancia, y en ese momento lo que se está haciendo, una vez finalizada la punción de la vaca, la purga, digamos, o sea, se succiona más líquidos, que básicamente es PVS con un poquito de heparina, a fin de que empuje lo que haya quedado en la aguja o en este tramo de la línea, y pueda quedar atrapado dentro de este tubo de aspiración folicular, ¿no? El diámetro de la aguja es importante, y la presión de vacío también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si el diámetro de la aguja es muy pequeño, puede favorecer el denudado, ¿no? Y o sea, la pérdida de esa envoltura de, de las células del COG. Y si la presión negativa es muy alta, también pasa lo mismo. De todos modos, hubo el bisel de la aguja, también hubo muchas discusiones al respecto. El bisel no tendría que ser tan angulada, digamos, porque cuando se va ingresando en el folículo se rompería el folículo y caería todo el líquido, ¿no? Entonces, bueno, vienen unas agujas especiales, si no usan estas, o si no se usa cualquiera, la verdad que son bastante onerosas las agujas, pero digamos, el bisel tendría que ser un poquito más corto, no tan angulado, y la presión de vacío no excederse de los 100, si fuera menos mejor, ¿tá? Y el diámetro 18G, ¿tá? Más o menos con eso van a andar bien, se anda bastante bien. Eh, el, Uno de los tubos lo van a tener con PVS, lo mismo que utilizan para el lavaje en la técnica del MOE, nada más que le agregan una pequeña cantidad de heparina, porque cuando estén aspirando pasan la pared de la vagina para punzar en el folículo, y eso hay pérdida de sangre, incluso en el ovario, si tocan el cuerpo lúteo también va a sangrar mucho, y si no tiene heparina se coagula la línea y se pierden los óvulos, ¿tá? Una vez obtenido, lo que les decía de la sangre, digamos, color rojo, que no tiene que coagularse, una vez obtenido este tubo, con el contenido de aspiración, por supuesto que tiene más líquido, no saca todo esto de los ovarios, salvo que tenga algunos folículos inmensos, algunos quísticos, sí pueden hasta llenar el tubo, ¿tá? Tienen que filtrarlo para poder recuperar esos ovocitos, ¿no? ¿Cómo hacen? Ponen en un filtro. Hay otros filtros ahora pequeños que se están haciendo populares, pero todavía no tanto, ¿no? Entonces vuelcan el tubo de 50 en el filtro, el mismo filtro para los embriones, ¿no? Con esa malla de 60 micrones, y lo que tienen que hacer es clarearlo, lo llamamos, también de nuevo con PVS, ya no hace falta que sea con heparina. Entonces lo que hacen, fíjense, el PVS está en baño María, está temperado, siempre el tema de las temperaturas hay que cuidar, entonces cargan ese mismo tubo de 50 y van colocando en el filtro, abriendo el clamp para que descienda. Nunca hay que dejar seco la malla del vaso, ¿no? De este filtro en con, porque acá van a quedar atrapados los ovocitos, ¿estamos? Entonces hacen pasar este, bastante PVS hasta que el contenido sea bastante claro. Una vez que han clareado bien ese contenido, lo que hay que hacer es volcar ese contenido a la placa. Incluso se tira con una jeringa, vamos, para que caiga todo en la placa, ¿no? Y después realizan la búsqueda en lupa estereoscópica, y nuevamente platina térmica para atemperar las placas de búsqueda, y platina térmica en la lupa también para realizar la búsqueda, ¿no? Por ahí, incluso esta es la diferencia con la otra técnica, por ahí no usaban esta platina. Las placas de búsqueda pueden ser unas placas comunes, ¿no? Unas placas de Petri comunes, grandes, pueden ser un poco más pequeñas, depende por ahí el técnico más que nada.
Lo que sí que tienen que hacerla es hacer un cuadriculado en el fondo, del lado exterior, ¿no? Por supuesto, dan vuelta a la placa, rayan con fibra o con la aguja y hacen ese cuadriculado que les sirve para observar los campos, ¿no? Y no estar buscando siempre por el mismo lado y perderse alguna región de la placa, ¿no? A medida que van encontrando los ovocitos, acuérdense que el ovocito está rodeado del COG, de las células del cúmulo, y esos son los que importan, van sacando, ¿no? A una gotita con un medio de lavado, digamos, de que van lavando el- esos óvulos y después van a poner en el tubo de maduración. ¿Cómo salen estos óvulos? Cuando tienen mucho cúmulo, son de calidad 1 y a medida que las capas del cúmulo van bajando, se dice calidad 2, calidad 3, calidad 4 serían los desnudos. Calidad 3 tendría parcialmente desnudo alguna zona donde se vería la zona pelúcida. ¿Tá? Y tienen algunos degenerados o expandidos. Expandido, entonces ahí ya les da la idea de que este cúmulo va a agrandarse, ¿no? Y eso es un poco el primer cambio que sufre durante el proceso de maduración. Una vez que han, perdón, ¿qué cargan en el tubo? No. ¿Tá? El expandido y degenerado no cargan. ¿Qué se carga? Se cargan los calidad 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué los 4? Aunque no tendrían posibilidades en teoría, porque cuando se cultivan, o sea, se mantienen en el tubo juntos con los otros, aparentemente estas células largarían sustancia y lograrían que estos se cliven, digamos, que se fertilicen. Eh, si pusieran todos desnudos, el clivaje o la fertilización va a ser baja a nula. ¿Estamos? Entonces, si están aspirando y salen muy desnudos, tienen que calibrar, digamos, la presión de vacío, básicamente la presión de vacío, o revisar si hay algún punto de turbulencia de las líneas. Hoy eso, la verdad que es tan comercial los productos del equipamiento que la verdad que está bastante solucionado. El único punto de turbulencia que aún sigue quedando es la captación de entre la aguja y la manguerita, ¿no? O sea, ese sería por ahí el primer punto, digamos, a tener en cuenta. Antiguamente había como muchos cambios de secciones, cada vez que la sección del flujo cambia, se generan turbulencias, eso hoy en día ya está solucionado todo eso. ¿Está? Pero bueno, eventualmente puede pasar eso, puede significar que se desreguló la bomba de vacío y la bomba de vacío marca la cantidad de milímetros de mercurio, en realidad en un lector, pero por las dudas siempre es mejor calibrarla por flujo. 15 ml por minuto es lo de referencia, entonces uno pone a succionar durante un minuto y tiene que cargar en el tubo de 50 15 ml. ¿Está? Básicamente. Y ese es calibrarla por flujo porque a veces hay alguna pérdida de vacío en la manguera, entonces es mejor calibrarla de esa manera. ¿Está? Una vez que se encontraron todos esos óvulos, hay que cargarlos en los tubos donde contiene el medio de maduración, y esto transparente que ustedes ven acá es aceite, ¿tá? Aceite mineral, que se utiliza para que no se evapore el líquido de maduración, porque si se evapora el agua y va a cambiar la presión osmótica. Por eso es muy importante ese aceite que baña. También ese aceite termina siendo un pequeño filtro, ¿tá? Para lo que accede a este medio. Y acá lo que se está haciendo es, una vez que se cargó acá en el fondo esos óvulos, con la micropipeta, se gasea el tubo, ¿no? Se gasea con un gas que contiene 5% de dióxido de carbono, 5 de oxígeno y el resto de nitrógeno. ¿Por qué este gas? ¿Por qué hay que gasear con esto? Porque estos medios están bufferados, ¿no? Con un buffer que trabaja en una atmósfera de 5% de dióxido de carbono. ¿Por qué es necesario eso? Porque es uno de los mejores buffers este, para que no, digamos, se dañen las células, vamos a decirlo así. ¿Tá?
Es decir, es por una cuestión del buffer, nada más. No es que consuma en sí este dióxido de carbono esos óvulos, ¿no? Pueden utilizar medios con otros buffer eh, en esta parte, ¿no? En el resto por ahí van a bajar en la producción, ¿no? Entonces acá ya genera también de que tienen que llevar este pequeño tubo, ¿no? Cargado con el gas, con 5% de dióxido de carbono, acuérdense. Fíjense que hay distintos, pueden usar criotubos. Lo importante es que por ahí pueden usar incluso Eppendorf, no es recomendable por la base, ¿tá? Entonces siempre terminan de cargar los óvulos, gasean y los colocan en una transportadora. Como ven, ya hay antes se hacían baño María, se ponen contra el cuerpo, bueno, actualmente existen muchos aparatos, varias marcas, varios con muchas capacidades, digamos, distintas para distintos tipos de tubo, eh, y que básicamente son baño María seco, ¿no? Que tienen una batería y esto les permite transportar esos óvulos, ¿no? De hecho, quizás esta haya sido la mejora en la técnica que permitió la difusión de la misma, ¿no? Que es la de sacar esos óvulos en el campo, cargarlos en el tubo y trasladarlo al laboratorio. Y mientras se va trasladando, ya empieza el primer proceso, que es el de la maduración. ¿Tá? Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Esto realmente surge a partir del año 91 y se desarrolla primeramente en Brasil. ¿Por qué? Porque esos óvulos tenían, digamos, un mejor rendimiento y en el resto del mundo la verdad que no lograba despegar la técnica porque no lograba los rendimientos que se obtienen, digamos, con la hacienda índica, ¿no? Eso vamos a ver un poquito más en detalle ahora. Entonces, colocan los óvulos acá en el tubo de maduración, ya de hecho, ¿por qué? Porque tiene medio de maduración y ya va a empezar el proceso, digamos, el primer proceso de transformación, que es llevar ese óvulo que sacábamos de los folículos, ese óvulo inmaduro, llevarlo a una etapa de maduro que sea capaz de ser fertilizado, ¿tá? Entonces, resumiendo, porque pareciera ser muy complejo, en el campo lo que se hace es la OPU, que es Ovum Pickup, ¿tá? Es el nombre en inglés más común, así que hay que conservarlo, porque realmente, digamos, es como una abreviatura prácticamente. Nos estamos refiriendo a la aspiración folicular y la búsqueda de esos ovocitos. Entonces, la aspiración folicular, vía vaginal, vía rectal, acomodo el ovario, miro en el ecógrafo la línea de punción y se ve la aguja, digamos, la refringencia de la aguja y se va succionando los folículos que son negros. ¿Tá? Termino de aspirar y hacemos una purga, digamos, de la línea para que todos los óvulos queden atrapados en los tubos 50. Y ahí pasamos el tubo al laboratorio contiguo, ¿no? O cerca, digamos, y cuanto antes tienen que filtrarlo, clarearlo, buscar los óvulos, cargarlos en los tubos y cargarlos en la transportadora y ya empieza el proceso de maduración. ¿Tá? La aspiración folicular 10 minutos, 15 minutos, no dura mucho más que eso en la vaca. Y ahí terminó, digamos, el trabajo en la donante, ¿no? Después el resto, todo sigue en laboratorio. ¿Estamos? Bien, ¿qué hacemos una vez que tenemos los tubos de maduración con los óvulos, ¿no? Ya empezando la maduración? Tenemos 24 horas para llegar al laboratorio. ¿Por qué 24 horas? La razón es que 24 horas dura el primer proceso, que es el proceso de maduración. Proceso que en realidad lo único que se está haciendo es simular el proceso que hace en el folículo dominante. ¿Tá? Y ahí ya le está dando la pauta que el medio de maduración va a tener FSH en su contenido, en su composición. ¿Tá? Va a tener buffer, va a tener antibióticos, antimicóticos, casi todos están basados en un medio que es el TCM 199, ¿no? Hoy actualmente también los medios, hay kits que se comercializan, así que tampoco es que hay que volverse un especialista en la producción de medios, ¿no? Pero es otra área también interesante.
Bien, entonces en esas 24 horas, ¿qué tan lejos puedo aspirar una vaca hacia el campo del laboratorio? Y depende en qué lo transporte. Transporta un avión 24 horas, o sea que realmente esto permite incluso ir de un país al otro con esos óvulos al laboratorio. O sea, esa maduración en tubo lo que ha permitido que la técnica expanda sus horizontes, ¿no? Porque realmente la vuelve muy muy cómoda. Al principio había que tener la vaca al lado del laboratorio, grandes centros de concentración de donantes con el laboratorio, y encima era bastante ineficiente la técnica, ¿no? Bien, llegan al laboratorio de feed, y cualquier laboratorio de feed lo que van a encontrar va a ser una campana de flujo laminar y un par de incubadoras donde se va a mantener una temperatura constante simulando ese oviducto, ¿no? Es el animal. Y las lupas estereoscópicas para poder manipular esos óvulos y embriones, ¿no? Una que son embriones. Bueno, entonces habíamos dicho que el primer proceso era el de maduración. Entonces, estos ovocitos se ven más o menos así. Fíjense que tenían pocas capas. A veces las vacas salen así e incluso maduran bien, ¿no? Entonces, cuando maduran, se produce la expansión del cúmulo, la exitú. Ahora, muchos esta expansión a las 14 horas ya se empieza a producir, o sea que hay que tener cuidado que el hecho de que tengamos expansión no significa que hay maduración citoplasmática. La maduración citoplasmática es fundamental, la expulsión del corpúsculo polar, como si fuera una ovulación, ¿estamos? No la evaluamos durante el proceso de FIP, pero sí se evalúa si se está poniendo a punto algún medio de maduración. Por eso es importante respetar las horas desde la aspiración hasta la maduración. Por supuesto, esto es una ventana, como en biología, y estamos hablando más o menos 2 horas. Pero ahí, no mucho más. ¿Para qué utilizamos esa ventana? En realidad es pues si se aspiraron 10 vacas, este, más o menos a 4 vacas por hora, en algunos casos 5, otras veces 3. Entonces estaríamos hablando de 2 a 3 horas, tardó la aspiración. Hacemos todas juntas, digamos, el proceso de fertilización que se hace sobre un ovocito que ya está maduro, expandido, ¿no? ¿Qué es lo que se hace, digamos, para poder realizar la fertilización? Lo que se hace es se prepara la gota de FIP, o sea, con medio de fertilización in vitro, ¿tá? Que es lo que dio nombre a la técnica, ¿no? En donde ya, acá lo que nos está diciendo es que vamos a poner los óvulos enfrentados a los espermatozoides. Entonces, lo primero que se hace es armar la placa. Acá hay varias formas de hacerlo, ¿no? Esta quizá está siendo la más popular, que es en gota. O sea, se hace una gota de medio de fertilización in vitro y se la completa a la plaquita, se la llena de aceite mineral, ¿no? Acuérdense que esto está en una computadora, en una incubadora, este, si está saturada de vapor, digamos, de agua, ¿no? Básicamente se pone una fuente con agua va en el fondo de la incubadora. Entonces de esa manera no se evapora o se reduce la evaporación de los líquidos. Pero si no tuviera este aceite, igual algo se evapora y se va produciendo la concentración de solutos. Entonces sí o sí tienen que hacer bañado en aceite mineral. Y el aceite mineral es un temita aparte, porque la calidad también puede afectar al proceso, digamos, y al éxito de esta fertilización in vitro. Entonces, lo primero que tendrán que hacer a las 24 horas de haber hecho la aspiración es sacar esos óvulos del tubo, ¿no? En el cual lo habíamos puesto, y colocarlo en estas gotas con un medio que van a estar en la incubadora, que también tiene dióxido de carbono, van a estar estabilizados con el pH, ¿no? Entonces, lavan, pasan por unas gotas con un medio de lavaje y los colocan acá adentro, ¿tá? Y de nuevo a la incubadora, ¿tá? Pero hasta ahí no lo enfrentaron con el semen. Mientras está en la incubadora tienen que preparar el semen. El semen tienen que descongelar la pajuela y hacer algunos de estos tres procesos para separar
los espermas del resto del contenido de la pajuela. Acuérdense que la pajuela va a tener el semen más el diluyente. El diluyente no nos interesa, es más, molesta. E inclusive del semen el plasma también molesta. Es más, de los espermatozoides, los muertos y todos los defectuosos tampoco nos interesa. O sea, que cuando hablamos de preparación del semen, generalmente van a escuchar como, van a ver como capacitación espermática o proceso de capacitación espermática, porque sí, es correcto, se produce lo que uno tiende, lo que uno, digamos, se concentra en producir la capacitación espermática, ese proceso que se realizaba en el útero, bueno, se lo induce in vitro, la sustancia, digamos, por excelencia es la heparina, que induce la capacitación. Pero me interesa que primero separar o a la vez, digamos, los espermas vivos, mótiles, digamos, y morfológicamente normales, ¿no? Hay tres tipos de, digamos, tres formas de preparar el semen. Una es con el lavado, o sea, descongelan el semen, le agregan líquido, centrifugan, sacan el sobrenadante, le vuelven a agregar, vuelven a centrifugar, vuelven a sacar. Entonces siempre le va quedando un pellet en el fondo. La otra es el SYNAP y la otra es el PERCOL. ¿Tá? Entonces, primero descongelan el semen, ponen en el Ependor y ahí harán pueden hacerlo en tubo de 15 o en Ependor, depende de la centrífuga que tengan, y ahí harán ese proceso de lavado en donde le ponen líquido, ¿tá? Centrifugan, el semen se va al fondo, sacan todo el sobrenadante, entonces ahí se va todo el diluyente, se van todos los otros componentes, el plasma seminal, volvemos a poner líquido, volvemos a centrifugar y siempre vamos a tener el pellet acá abajo. ¿Tá? Esta es una técnica muy sencilla que se utiliza popularmente, anda bastante bien, pero bueno, hay que tener buena cantidad de semen y en realidad no hay una buena separación de vivos y muertos. La técnica que originalmente se utilizó, se había desarrollado, que es la técnica del SYNAP, en donde se pone el semen abajo y arriba líquido o virtual sintético que genera quimiotaxis, digamos, del esperma. Entonces solamente los mótiles y vivos, los normales, son los que migran por su motilidad, ¿no? hacia, hacia la capa superior, o sea que todavía que acomodarlo despacio para que no se mezclen la fase. Se lo dejaba un poquito inclinado durante una hora en la incubadora y después se tomaba sobrenadante a la hora y ahí vamos a tener la fracción, digamos, de los espermas vivos y mótiles, ¿no? Entonces de ahí sacamos y andaba muy bien. ¿Cuál es el problema del SYNAP que ha quedado en desuso? Es que necesitaban dos pajuelas y se recuperaban pocos espermatozoides. La otra técnica, digamos, de separación de esperma y de inducción a la capacitación es la técnica del PERCOL, ¿no? En donde lo que hacen es poner el PERCOL, ¿no? Ahora utilizan otro tipo de celuloides, que esto se basa en que cuando ustedes centrifugan, ¿no? Las sustancias se van separando por índice de sedimentación, ¿no? Y si ustedes colocan, digamos, fases con distinto índice de sedimentación, el semen, una vez centrifugado, que se coloca acá despacito en la parte superior, se va a ir separando, ¿tá? Según su densidad. ¿Estamos? Y quedan en el fondo los espermatozoides mótiles, los no mótiles quedan en la interfase entre esa densidad de 45% de PERCOL y 90%. Hay otros coloides, digamos, que se están haciendo y hay otros que se hacen sin, van variando, digamos, en forma homogénea, ¿no? Y el diluyente queda arriba, ¿tá? Esta técnica del PERCOL, que ya no está permitida en humano, porque el PERCOL inducía o potencialmente, digamos, en realidad tenía inducción de alguna malformación o algún defecto genético, porque también en realidad dependía de la partida de PERCOL, el PERCOL de por sí es tóxico. En veterinaria lo usamos para el semen sexado, es el de elección, porque tiene
la gran ventaja de que con una pajuela con pocos espermatozoides mótiles, digamos, esta técnica va a lograr separarlo. ¿Está? Es un poquito más compleja que las anteriores. Entonces, si tienen un toro que va bien, que no hay problema de pajuelas, digamos, utilizan la técnica del lavaje, ¿no? Pero si es si es un semen sexado, tiene muy pocos espermatozoides. De hecho, en el proceso de sexado van a ver más adelante, es bastante manoseo por así decirlo, del espermatozoide. Entonces, realmente son poquitos, están bastante maltratados, entonces la técnica de elección es la de Precol. También se han descrito otros métodos, filtrados, o que también se siguen basando en la motilidad propia del espermatozoide para separarse de sus compañeros defectuosos o muertos, ¿no? Pero bueno, una vez que han preparado ese semen, vuelven a sacar la placa que tiene ya los óvulos, ¿no? Acá han dejado cada gota de una vaca. Este, bueno, en este caso son dos gotas de la misma vaca cuando se sacan muchos óvulos. Y a esta misma gota de 90 microlitros hay que agregarle 10 microlitros con el esperma, ¿no? ¿Cuánto esperma? Bueno, digamos, hay forma de prepararlo. Una al ojo y la otra es calibrando con cámara de Neubauer a una concentración como para que no pongan más de 1 millón de espermatozoides por gota de 100 microlitros, ¿no? Después más o menos eso se hace a ojo, ¿no? Y cuando ponen entonces el esperma, ¿saben? Fíjense que lo tienen acá en un tubito y van poniendo el esperma acá. A partir de ese momento la gota va a estar coincubada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser óvulo más espermatozoide, ¿está? Y eso va a la incubadora por 24 horas. También la fertilización in vitro propiamente dicha, que es esto, digamos, eh, digamos pueden utilizar, acortar las horas, ¿tá? Pero van a tener que aumentar la cantidad de esperma, ¿tá? O bien pueden acomodar un poco para la rutina diaria, digamos, el proceso cada 22, 24 horas o idealmente cada 18. Entonces, digamos, se va calibrando la cantidad de esperma para no estar, digamos, con horarios raros, ¿no? Entonces, si se aspiró entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, se hace la FIP a las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces, al día siguiente van a hacer el cultivo de nuevo a las 10 de la mañana, ¿está? Entonces, se calibra, eso se decide, cada laboratorio lo decide, pero se puede hacer, digamos que es poner un poquito menos de espermatozoide y coincubar durante 18 o 24 horas, 22. ¿Está? Todo esto ya se hace en cabina de flujo laminar frontal, ¿no? Para evitar las contaminaciones de los medios, de todas las cosas que estemos trabajando, ¿no? Platina térmica de lupa, platina térmica de mesa, gradillas de aluminio, todo, digamos, y las botellas de cultivo con agua que cuando las movemos desde la cabina hasta la incubadora sirven para que no pierdan temperatura. Las incubadoras merecerían un capítulo aparte, pero hay varios modelos, incluso desde lo artesanal. Podrían hacerlo en tubo, en una placa NUM, en bolsitas, en esto que es como una especie de ollita de vidrio, digamos, en donde se mete el gas y se va sacando eh, para mantener esa atmósfera con 5% de dióxido de carbono. O bien estas incubadoras son incubadoras de cultivo que en principio parecerían común y silvestre, pero tienen una camisa de agua. Esa camisa de agua lo que le permite es mantener la temperatura si se corta la luz durante casi 10 minutos antes de empezar a bajar, y eso le da tiempo al conmutador de la luz para que en realidad no se tendrían que quedar sin luz nunca, ¿no? Y controlan la atmósfera de dióxido de carbono sola, o sea, se le conectan los tubos de cilindro de dióxido de carbono y la máquina tiene sensores y reguladores
y va acomodando esa atmósfera, ¿no? Y después están las otras incubadoras que por ahí hoy por hoy están en puja, digamos, siguen siendo estas las más comunes, que son las del concepto de microcámara. Lo que digamos sostienen el tema de la microcámara es que cada vez que ustedes abren o cierran la puerta, la cámara, digamos, esa se tiene que volver a estabilizar y a la máquina le toma un tiempo, ¿no? Y en la microcámara le toma menos tiempo. Entonces el concepto de los más, digamos, adeptos a la microcámara, de hecho en humanos está migrando muchísimo a la microcámara, sobre todo máquinas muy bonitas, muy espectaculares, muy caras también, en donde son las microcámaras individuales, ¿no? Para evitar cualquier tipo de confusión de identidad. Eh, Incluso hay un mejor control, es correcto, es cierto, hay mejor control, pero en veterinaria como usamos mucho volumen, las microcámaras a veces tienen un poquito de adeptos y detractores, ¿no? Pero bueno, en general estas dos incubadoras terminan siendo las estándar, ¿no? Entonces los procesos son hacer la aspiración folicular y búsqueda de los ovocitos y ya empieza el proceso de maduración durante 24 horas. Entonces lo que van a tener que hacer es la fertilización in vitro a las 24 horas. ¿Tá? Agarrar esos óvulos, cuando miran, ya están expandidos y ahí lo confrontan con el semen, lo coincuban durante 24 horas, ¿tá? Redondeamos, y después van a tener que sacar esos óvulos, denudarlo, puede ser una denudación mecánica o con enzima. Actualmente la mayoría sugiere hacerlo de forma mecánica, así que se desprenda todo el cúmulo, lo lavan bien y lo ponen en una placa nueva, ¿no? Y ya entonces sacan todo el semen, ya va a estar, muchas veces está vivo, quedan todavía espermatozoides vivos cuando van a hacer el cultivo, pero ya lo sacan porque eso, digamos, compiten por el sustrato, el alimento en los medios, ¿no? Cambian el tipo de medio, ya no es un medio de fertilización, al medio de cultivo, y de ahí lo que hacen es a las 48 horas, digamos, se saca un poquito de medio y se repone por medio nuevo, que básicamente como sacar un poco del medio donde va a estar con una gran cantidad de metabolitos producido por esos óvulos fertilizados ya en este momento, y incluso sacar algunos de los óvulos que no lograban fertilizarse porque incluso tienen un metabolismo y son digamos, dañan a los otros, ¿tá? Entonces siempre hay que sacarlos, ¿tá? Y a las 48 horas de nuevo entonces tienen D3 y ahí evalúan el clivaje o digamos, o sea, que se fertilizó, ¿tá? Y en el D5 vuelven a darle de comer, se le dice, digamos, y sacan la mitad del medio de la gota y le agregan de nuevo medio nuevo, ¿tá? 24 horas después se hace una previsión, se evalúa qué cantidad de embriones pueden llegar a salir al día siguiente, ¿tá? Y el día 7 post fertilización salen los embriones, ¿tá? Entonces, desde la aspiración folicular hasta que salen los embriones son 8 días. Por eso sirve para hacer los protocolos, digamos, las agendas. Toda esta etapa se llama etapa de cultivo. ¿Estamos? Bien. Entonces, en la etapa de cultivo, se habían coincubado con los espermatozoides, se sacan esos óvulos, se los denuda de forma física, se los pasa por esta gota, se los lava y se vuelve a cargar en las placas de cultivo. O sea, con medio nuevo se cambia el medio de cultivo puede ser soft, CRA o puede ser, hay otro que no me estoy acordando. También todo eso hoy por hoy, gracias a Dios, está todo bastante comercial. ¿Tá? Antes había que quería ser FIP, tenía que saber de medios, saber convertirse medio en bioquímico, en todo. Bien, ¿dónde se hace el D3, D5, D6? Siempre en la lupa, dentro de la cabina de flujo laminar. Ponen la plaquita, son mini Petri, ¿no? Se ven así. El rojo es cuando utilizan un indicador de pH, digamos, que va cambiando de color, digamos, con el cambio del pH y es un indicador, indicador de pH. O a veces son así transparentes, esto por ahí uno lo deja más tranquilo
porque acá uno no ve si el pH está cambiando, ¿está? Sin indicador. En la tapa, bueno, hay que poner el nombre del campo, las vacas, el toro que se utiliza, la recomendación no mezclar dos toros en una misma placa. Fíjense que esta vaca seguramente tenía muchos óvulos, por eso hizo dos J, este tenía una y este una. Los óvulos que se pueden sacar de una vaca van desde uno, digamos, hasta 150, 200 en algunos casos hay óvulos, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, cuántos óvulos se colectaron, digamos, en la aspiración folicular, cuántas gotas se van a hacer por vaca, ¿no? Tratando de que no exceda las 30, 40 estructuras, digamos, por gota. ¿Tá? En el D3 lo que se ven son pequeñas morilitas, esta no es la mejor foto. Como pueden ver, acá hay pequeñas zonas negras, no eran de buena calidad, de hecho estas no terminaron muy bien. Este, pero se ve bien, digamos, las células que se dividieron. Esto sería de mala calidad, digamos, y posiblemente esto no terminan, incluso cuando una de las células es más grande, tampoco tiene un buen pronóstico, digamos, de desarrollo. ¿Tá? Pero bueno, en el D3 lo que se hace, se lo mueve, se le cambia un poco el líquido y continúa con el cultivo. Cuando llegan al día 7, lo ideal es esperar esto, ¿no? Que salga un montón de embriones. ¿Tá? Y los embriones son blastocitos expandidos. Acá hay un punto porque no es como se evalúa en el MOAC, ¿tá? Y a veces los técnicos migran de una técnica a la otra y acá es donde más fallan porque siguen viendo a los embriones como se evalúan en la técnica del MOE, en donde el embrión está un pasito anterior en el desarrollo, entonces, porque acá van a encontrar mórulas de muy buena calidad y esas no son buenas, digamos, o sea, el día 7 tiene que estar en un estadio de blastocito, ¿tá? Y crecen más, crecen, por ahí se ponen unos globitos bastante grandes, ¿tá? Ahí hay un punto a la hora de determinar la calidad, qué es embrión y qué no es embrión. En el embrión de Phi, que históricamente se lo consideró como un embrioncito feo, así nomás él. Bueno, actualmente se han mejorado los resultados gracias a no tener esa benevolencia con el embrión y el que está dentro de una evaluación morfológica, digamos, dentro de una característica morfológica correcta, eso si es embrión se transfiere y tiene buenos resultados. De hecho es lo que está permitiendo la técnica avance, ¿no? Entonces cuando llega el día 7, una vez obtenido estos embriones, van a tener dos destinos básicamente. La transferencia del embrión en fresco, entonces se cargan pajuelas y se cargan con columnas. Acuérdense que los embriones hay que cargarlos son en pajuelas de 0,25 con las columnas separadas por burbuja. ¿Por qué? Porque eso hace que el embrión no se vaya ni al extremo del algodón, que puede quedar pegado ahí, ni al extremo abierto, en donde se le coloca un bastón identificador, para que no caiga cuando preparamos el pistolete, digamos, para la transferencia. O bien la criopreservación, el vitrificado, que eso vamos a ver más adelante, después que terminamos la parte de macho. Vamos a ver criopreservación de semen y embriones y una de las técnicas de criopreservación es el vitrificado, es un congelado rapidísimo, ¿no? Que es la técnica de elección para criopreservar los embriones producidos in vitro. Pero hoy nos vamos a concentrar en que una vez producidos los embriones se cargan de esa manera, se mantienen horizontal. Hay que tratar de que no se produzca toda burbujita, podemos perder el embrión, ¿tá? Y hay que transportarlo así, horizontal, ¿tá? ¿Cómo lo transportamos? Con transportadoras, pues lo llevamos al campo y que mantienen la temperatura y va en forma horizontal, ¿tá? Bueno, cada bastoncito tiene un número de embrión, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay unos cuantos embriones, porque esta máquina tiene para 200 embriones. Hay muchas máquinas, realmente hay muchas máquinas, y como hoy comercialmente es sencillo, digamos.
Bien, ¿cuánto tiempo tenemos para transportarnos desde el laboratorio al campo? De 12 a 72 horas. Fíjense que 3 días. Ahora, si se van a tomar varios días, en realidad no lo cargan en pajuelas, sino lo cargan en tubo, con el medio de cultivo, nomás que venía continuando. Entonces, cuando llegan al campo, sacan los embriones, o sea, tienen que tener la lupa, sacar los embriones, ¿no? Evaluarlo y ahí sí, recién ahí cargan lo que es embrión de lo que no es embrión, ¿tá? Pero digamos, ahí necesitan armar el laboratorio en el campo, el laboratorio de campo, ¿no? Para cargar los embriones, evaluarlo y todo eso. Pero si no, pueden cargarlo en las pajuelas y tienen hasta 12 horas para, o lo recomendado al menos, digamos, para ir al campo y transferirlo. ¿Tá? Entonces en ese caso llevarán solamente la, la transportadora de embriones, el pistolete y eso. Entonces tienen que preparar las caravanas con la combinación del embrión, se transfieren y ponen la caravana indicando la combinación del toro y el número de la donante, ¿no? Este, y realizan la transferencia de embriones en donde es lo mismo, de hecho va a haber un videito sobre transferencia de embriones, sea un embrión de MOE o sea un embrión de FIB, cargan, digamos, lo que van a tener por ahí, esto es muy característico, es una transportadora de embriones. Acá están todos los embriones en forma horizontal, acuérdense, en el bastoncito está 1, 2, 3, 4 de la identificación y en la planilla tendrán 1, 2, 3, 4 todo identificado, ¿está? Entonces van armando casi pistolete de inseminación, el principio el mismo, nada más que el pistolete más largo, ¿está? Ponen la vaina y ponen una camisa sanitaria que es como una bolsita, ¿está? Y el cortapajuela, esto, porque tienen que sacar la pajuela, sacan el bastón, cortan la puntita y arman, ¿tá? Planilla, guante, papel, alcohol 70, ¿tá? Y van guardando acá los bastoncitos, importante. Entonces, en resumen, una etapa va a ser en el campo, que es aspiración y búsqueda, popular, OPU, ¿tá? Van a tener que trasladarse al laboratorio, trabajar en el laboratorio, va a tener que tener obviamente campana de flujo laminar, las incubadoras y el ovocito tendrá que estar maduro, ¿tá? Y fertilizarlo y transformarlo en embrión que se va a cargar en una pajuela, se va a poner en una transportadora. Todo este proceso en el laboratorio desde el OPU hasta que sale acá son 8 días, ¿tá? Con ese son 24 hasta que se madura y después todo el proceso de fertilización propiamente dicho y ahí se van al campo, ¿tá? Entonces van a tener los embriones, acá esquemático esto, una fotito reducida, todas las caravanas, preparan todas las caravanas y se ponen a transferir, ¿tá? Esto de nuevo lo mismo, es para que graben, digamos, cuáles son los pasos, ¿tá? Entonces, OPU, FIB y transferencia de embrión, FIB, fertilización in vitro. Entonces esto se hace en el campo sobre la donante. Es lo único que se hace sobre la donante, ¿tá? Una epidural, pone la guía de aspiración, se hace una aspiración de 15 minutos y ya está. Es lo único que se hace, ¿tá? No se le hace más nada. Se puede repetir, lo recomendado cada 3 semanas, ¿tá? Se puede hacer menos tiempo, pero lo recomendado por ahí hasta que la población se vuelve folicular, se vuelve a recomponer, mejor cada 3 semanas. No, los laboratorios se estandarizan en ingreso y salida y la transferencia del campo, la transferencia de embriones en el campo, digamos, ahí lo único que le interesa a los receptores. El campo puede ser el mismo o puede ser otro, ¿tá? Bien, ¿cuál es la eficiencia de la técnica o cuáles son los números de la técnica? Fíjense, estos son números reales, sobre 416 aspiración folicular, se produjeron 2160 embriones con un promedio de 32 óvulos por OPU. O sea, de promedio, ¿tá? Había vacas de 8, de 9 óvulos y vacas de 140, 170, ¿tá? Por eso ahí hay un tema de que esto es promedio por vaca. Y acá pueden empezar a ver cómo empieza a caer, digamos, la cantidad de estructura a medida que avanza el proceso, ¿tá? Ya le quedan 25 en el momento del cultivo, clivados que sería un D3, fíjense cómo cae, ¿tá? Son números reales, ¿no? Por ahí lo que van a encontrar que en la bibliografía que de óvulos a clivado 90% de clivaje. Cuando el clivaje es muy alto muchas veces tiene activación partenogénica y bueno,
Después estos embriones tienen que preñarse, ¿no? Estos son números reales, son bastante orientativos y quizá lo más interesante es que estamos en 5 embriones promedio por OPO, o sea, igualando a lo que estarían sacando por MOED, ¿no? Que durante un buen tiempo vamos a seguir conviviendo las dos técnicas, que todas tienen su ventaja y su desventaja, ¿no? Así que después podemos decir que este número es el que está permitiendo la masificación de esta técnica, ¿no? Y eso es un número promedio, ¿estamos? Porque si seleccionamos ciertas donantes que tienen mayor población folicular y producen una cantidad exuberante de embriones, aumentan, digamos, su factor de multiplicación, ¿estamos? Bien, las donantes. ¿Qué vacas pueden ser donantes? Vacas secas, pueden ser vaquillas, vacas con crías o terneras, ¿tá? Incluso pueden ser vacas preñadas. Esto es importante, en la ternera se llama LOPU. ¿Por qué? Porque la aspiración folicular se hace vía laparoscópica, ¿no? Aunque ahora actualmente está con una guía, digamos, se está comercializando una guía de aspiración más finita y se puede hacer en una ternera de 4 o 5 meses de edad, digamos, que ya más o menos se puede meter la mano vía rectal para manipular los ovarios, ¿tá? Pero si no, la técnica del Opus se puede hacer a los 60 días de la ternera, por la paroscopía, ¿tá? Bien, el hecho de que se pueda hacer en las preñadas no significa que todo el tiempo, aunque potencialmente sí. El tema es que a medida que avanza la preñez, los ovarios empiezan a colgar y es difícil acceder a ellos y manipularlos, ¿tá? De todos modos, si en el proceso de aspiración folicular llegan a dañar un cuerpo lúteo, se va a perder la preñez. O sea que hay que ser muy cuidadoso con los ovarios a la hora de aspirar, ¿tá? Este, y la verdad que no tiene limitantes a la hora de seleccionar la donante, ¿no? La verdad que la vuelve bastante versátil y aplicable en todas las situaciones, sea una vaca seca, vaquilla, esté preñada, con cría. Si está con cría, por ahí la recomendación es que tenga 60 días de parida o 40 días de parida para que mejore la calidad ovocitaria, ¿no? Esta técnica permite disminuir el heterolo generacional porque podemos aspirar vaquillas prepúberes, ¿no? Por ahí, si ustedes quieren hacer la técnica del MOE, tienen que esperar que la vaquilla esté ciclando, ¿tá? Para que responda, porque tiene que entrar en celo, tiene que ovular, tiene que formar cuerpo lúteo, todo eso, porque los embriones se forman dentro del útero, dentro del oviducto, lo buscan dentro del útero, pero esa etapa tiene que estar gobernada por progesterona, o sea, tiene que poder ovular. O sea que la vaca tiene que ser puber, ¿tá? Haber llegado a la pubertad. Esta técnica podemos hacerla desde una vaquilla, como le dije, de una ternera prepuber. O sea, los óvulos nosotros los extraemos inmaduros, ¿estamos? Inmaduro e inducimos una maduración in vitro. Ahora, esos óvulos inmaduros de un animal prepuber no tienen, digamos, una habilidad de transformarse en embrión igual que la de un animal adulto, ¿está? Por eso siempre hablamos que en las vaquillas se pueden, digamos, a partir del destete, se pueden aspirar, van a tener una buena población folicular, una buena recuperación, sacan muchos óvulos en las terneras, en las vaquillas, pero tienen mala producción de embriones, es decir, en lo que normalmente decíamos, tiene una chance de transformarse entre un 20 hasta un 30% en embrión, y si fueran índica hasta un 40% en adulta. En el caso de las vaquillas, y con suerte un 10% de todos los ovocitos recolectados. De todos modos, ganan en tiempo. Podrán transformar menos preñeces, pero van a ganar en tiempo, ¿no? Y también hay alguna dificultad muy importante a la hora de hacer la aspiración genital, eh, perdón, la expresión folicular, porque no pueden meter la guía en algunos animales porque la vulva es muy pequeña, ¿tá?
Lo de mala producción, ojo, hay vaquilla que, como esto de biología, digamos, hay una que una vez sacamos 60 óvulos y se transformó en 30 embriones, o sea, es biología, ¿tá? Siempre van a tener el caso excepcional. Bien, imaginen que quieren sacar la mayor producción individual de embriones, ¿no? Entonces tienen que saber cuáles son las características que tendrían que tener tanto la hembra como el semen para producir el máximo. Al menos saberlo, en qué contexto puede expresarse la máxima producción de embriones. En el caso de la hembra, una vaca adulta, seca, ¿tá? Con buena población folicular, que eso es individual, es una característica individual, que esté a pasto, con vitaminas y minerales, bien, esto es importante, digamos, como mejora, y aspiraciones no muy seguidas ni muy espaciadas, ¿no? Una cada 3 semanas, realmente aplicando estas recomendaciones, te van a tener la máxima producción de óvulos de una hembra. Y en cuanto al toro, van a tener que este, utilizar, digamos, o priorizar semen convencional, no sexado, porque si utilizan semen sexado, la producción baja. Ahora, ¿qué es lo que normalmente el mercado le va a pedir? Que hagan en una vaquilla, que hagan con semen sexado, y bueno, tienen que lidiar un poco con esas cosas o con vacas con poco puerperio, ¿no? Un dato, digamos, que se sigue manteniendo y en algunos preocupa y no, aunque abre la posibilidad de nuevos negocios, es que el 30% de las donantes es responsable del 50 al 60% de la producción de embriones, ¿no? Y muchas veces de la preñez. Eso hace que en la dinámica del proceso rápidamente uno acumule preñeces de algunas vacas, digamos, entonces la cabaña empieza a sacar esas donantes, pues ya tienen muchos hijos, quiere otro tipo de otras combinaciones, entonces a veces la técnica da saltos, o sea, resultados muy altos, digamos, y otras veces da resultados bajos, digamos, porque pues se está trabajando sobre vacas que justamente son las que menos dan embriones. Acuérdense que hay vacas que dan pocos óvulos, hay vacas que dan muchos óvulos pero pocos embriones, y hay vacas que dan muchos óvulos, muchos embriones, pero se preñan poco. Hay vacas que de lo que se preñan abortan mucho. Hay toros a veces que también se producen muchas pérdidas de gestación. Todo eso tienen que ir monitoreando, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en el Índico, digamos, si combinan una hembra con un toro, en el toro A, capaz que no cliva nada, no producen ningún embrión, le cambian el toro y produce un montón de embrión, y la otra hembra se comporta exactamente al revés con el otro toro. Es decir, hay cuestiones individuales, ¿tá? El hecho de que el semen pueda fertilizar in vitro no es un predictor de fertilidad del semen. Ojo, porque en algún momento eso se quiso utilizar como una prueba de laboratorio, no sirve. Hay toros que preñan muy mal en inseminación y preñan re bien en el FIB, ¿tá? De hecho es una característica más también inherente al toro, aunque hoy día se considera que tiene que ver con el nivel de heparina, digamos, que se utiliza en el medio de fertilización. Igual están estandarizados esos puntos. Digamos que la mayoría de los toros se acomoda a los medios comerciales, ¿tá? ¿Por qué esto, digamos? Porque algunas cabañas lo que están haciendo es identificando las hembras que producen más embriones, que producen más preñeces, ¿no? Con las combinaciones, y lo que empiezan a hacer es producción masiva de esos reproductores que pasan a ser reproductores que van a ir a planteos comerciales en donde van a producir ternero, ¿tá? Entonces, de esa manera aumentan la oferta de toros comerciales, ¿no? Es un modelo económico interesante. Bien, ¿en qué momento del año se puede producir embriones? Bueno, en otoño y primavera. Hay una máxima, digamos, que se aceptaba de que en invierno bajaba la productividad es decir, la capacidad de transformarse de ese óvulo en embrión. Lo mismo
que cuando estaban, digamos, con estrés calórico, ¿no? De hecho, eso se ve más en la vaca lechera. Un óvulo que tiene estrés calórico, de una vaca que tiene estrés calórico, mejor dicho, tiene menores chances de preñarse, ¿no? Y eso se vio porque las vacas lo que hacían era hacerle producir embriones en la época fresca y le ponían en la época de estrés calórico y se preñaban, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco esta sugerencia de cuándo aspirar las vacas, ¿tá? Y también tiene que ver un poquito con el circuito de exposiciones, que hoy con la cuarentena, la verdad que está todo eso cortado, ¿no? Pero lo cierto es que en invierno estamos teniendo buena producción y a veces el peor mes es agosto-septiembre, es decir, como si el efecto fuera acumulativo. Lo mismo, enero es malísimo y a veces febrero también son malas las producciones, ¿no? Es como si el estrés calórico ejerce su efecto, pero un poquito más retrasado, ¿no? Pero básicamente son las dos épocas en donde se trata de fuertemente producir embriones, ¿no? Si van a comprar una hembra, digamos, para hacer alguna mejora genética en algún rodeo comercial, este es más o menos el esquema. El tacto se hace en otoño, de ahí salen preñadas que van a parir y servicio natural con cría. Algo va a ir a inseminación artificial a tiempo fijo, las vacía, y entonces es de acá donde se saca la receptora, ¿tá? De estas vacías, algunas las pueden pasar a receptora. Entonces lo que ustedes necesitan son embriones en estos momentos. Entonces se pueden ir a hacerse de hembras, digamos, en exposiciones, los remates de la cabaña, que actualmente son exposiciones no hay, los remates están siendo televisados, y priorizar, digamos, comprar vaquillas vacías, en lo posible por el tema de que por ahí capaz no la puedan aspirar, o vacas secas con cría o con cría vacía, digamos, ¿tá? Ahí hacen la aspiración folicular, van a tener los embriones disponibles para la receptora y hacer alguna introducción de genética, ¿no? Entonces eso es como para ponerlo dentro del esquema en un rodeo de características más comerciales, ¿tá? Un cronograma de trabajo de transferencia de embriones producido in vitro es el mismo, digamos, lo que se utiliza. eh, bueno, eso van a ver el video de transferencia de embriones, pero en vez de hacer doble dosis de prostaglandina, sacar celo, que es una de las opciones de la receptora, se utiliza todo transferencia de embriones a tiempo fijo, ¿no? Entonces el protocolo que se utiliza resulta ser que es el mismo de la IATF. El día 0 se pone el dispositivo, el día 8 se saca el dispositivo, prostaglandina, PMSG o SG, digamos, como se nombra ahora, y el cipionato de estradiol, ¿tá? Y se insemina el día 10. Ese era el protocolo convencional. Bueno, si van a hacer transferencia de embriones a tiempo fijo, fíjense que se pone el dispositivo, se saca el dispositivo todo el día 8, obviamente no se insemina, se hace la aspiración folicular al otro día. Entonces ustedes tienen como punto de referencia, si van a hacer transferencia en fresco, la aspiración se hace al otro día de retirar el dispositivo. O sea que si dejaron 7 días, el día 8 están haciendo la OPO, ¿tá? Ese es el punto de referencia. Entonces, desde la OPO a la transferencia son 8 días. Por eso el protocolo tiene 17 días. ¿Estamos? Esto genera una agenda apretadita y genera resultado, ¿no? O sea, lo pone, digamos, lo aprieta, digamos, que tiene que haber embriones producto de esa FIM, ¿no? Y ¿por qué a tiempo fijo? Porque todos los embriones frescos que se llevan al campo, la verdad que si no se transfieren se tiran, ¿tá? Es un embrión perecedero. Pero con la técnica del vitrificado, ¿tá? Lo que hacen es, van ese día, evalúan la receptora a la mañana, si son pocas, devitrifican y transfieren. Si son 100 vacas, qué sé yo, en un campo que ya saben que trabajan bien con la receptora, pueden devitrificar ya una 30 embriones, los transfieren, devitrifican otro tantito y después, digamos, evalúan si la receptora, digamos, se va a evaluar, tiene cuerpo lúteo o no, se marca de qué lado tiene el cuerpo lúteo, con un poquito de bosta o con una tiza,
y se vitrifica justo, digamos, como para transferir. ¿Tá? Esto por ahí cambia un poquito la rutina de la transferencia del el congelado convencional, en donde se descongela prácticamente como si fuera una pajuela, ¿no? Pero eso vamos a ver más en criopreservación. Bien, ¿cuáles son los resultados? Si sincronizan 100 vacas no van a transferir todas, sino todas van a lograr tener cuerpo lúteo, más o menos entre un 75, pues hasta un 82 y hasta un 90% estar transfiriendo, y de eso van a preñar un 40, un 30%, 36%. Esto es un número que cada vez se empieza a dar más seguido, bastante estándar, ¿tá? Y en muchos casos incluso va a más, 60, pero también tiene relación con la tasa de aprovechamiento. A veces si aprovechan mucho, no es raro que esto sea 36%, y si aprovechan poco, esto aumenta. ¿Qué es lo que hoy actualmente se está mirando? Digamos, es el segundo número, que es la cantidad de preñadas sobre vacas sincronizadas. Si me quedo con esta comparación, esto comparado con un embrión fresco de MOE, es bajo. ¿Tá? Un embrión fresco de MOE, 60%, un embrión que se preña es un embrión realmente que ese es su mayor potencial, y se banca muy bien un congelado convencional, donde ahí baja un 50% de preñez, eh, y con el feed andamos 40, cada vez sale más seguido el 50%, pero es menos. ¿Tá? ¿Cuál es la gran diferencia? Que es tan fácil producir embriones con el feed, que acá ya nos estamos fijando directamente en preñada sobre sincronizada. Muchas veces con la otra técnica ustedes tenían 100 receptoras, hacían el lavaje y ese día sacaban 12 embriones. ¿Tá? No les servía nada preñar 8 de 12 cuando dejaban un montón de vacas sin transferir, lo cual era bastante traumático, digamos, y juntar 100 embriones en un día es muy traumático. ¿Tá? Este, Cuando en realidad con el FIB se juntan 100 embriones y se aspiran 14 vacas en el día, con el otro tiempo van a lavar 10 vacas en el mejor de los casos, van a congelar, si sacan 40 embriones pueden quedarse contentos, digamos, o sea, es un poco, digamos, la gran ventaja del FIB, que es la facilidad de producir embriones. Entonces ninguna receptora queda sin ser transferida, a menos que no tenga el cuerpo lúteo, ¿no? Por eso este número, que parece bajo, sigue siendo mejorable, porque a veces se están entregando algunos trabajos con el 40% de receptora, es altísimo en comparación con lo que se conocía como MOE, ¿no? Porque entregaban entre un 15%, 25%, cuando eran espectacular. Entonces a la hora de decir, bueno, ¿cómo planteo, digamos, esta transferencia? Bueno, puedo elegir el lote de receptora, transferir todas. Entonces, si digo que voy a tener una chance de preñez sobre sincronizada del 30%, ¿no? En la primera transferencia preño el 30%, resincronizo lo que me queda con lo mismo guarismo de tasa de aprovechamiento y preñez, y voy a preñar otro 20% porcentual del total de receptora. ¿Tá? En los dos casos saqué el mismo porcentaje de preñez, del 40%. Entonces en este caso me va a quedar, luego de dos transferencias hechas a las mismas vacas, un 50% de preñez acumulado. ¿Tá? O sea, si arranqué con 100 receptoras, termino con 50 preñadas, pero me quedan 50 vacías. ¿Tá? Y se terminó la temporada reproductiva. Ojo con eso. ¿Tá? Entonces esto que era un modelo convencional, el rodeo de receptora es receptora. Después los contadores decían, y los terneros, esta vaca no produce. Entonces había que cargar todos esos costos de ineficiencia, digamos, todos esos terneritos fantasma que le llamamos, había que cargarle al que nacía. ¿Tá? Entonces hoy por hoy con el in vitro, digamos, podemos sincronizar la receptora, transferir, vamos a preñar un 30%,
y después la vaca sigue servicio natural y podemos tener, podemos hacer una vaca seca. Por supuesto necesitamos mucha receptora, ¿no? Pero, digamos, si el objetivo es obtener 50 preñeces, transferimos 150 y chao, listo. Tenemos las 50 preñeces y el resto de las vacas se van a preñar por servicio natural. Entonces, económicamente este es quizás el modelo más rentable. La otra opción es, digamos, un lote de vaca, hacerle de pronto este, dos servicios, ¿tá? O bien a medida que va entrando acá quizás alguna receptora con cría, se sincroniza y bueno, se preñará un poquito menos al final, pero también como que uno va echando mano a la receptora en distintos momentos, ¿tá? Son básicamente tres esquemas de modelo, en realidad está relegado un poquito más estos dos, eh, en donde se está haciendo algo así, digamos, o sea, más transferencia, más de mayor número, ¿tá? Es mucho más fácil conseguir los embriones, incluso los embriones se acumulan durante todo el año, se vitrifican y se puede atender fácilmente estas demandas, ¿no? Salvo ahora que estamos en cuarentena, no me dejan ir a los campos. Bueno, espero que les haya servido, espero que obviamente le van a quedar muchas dudas, es una técnica bastante compleja, hay muchos detalles que no he abordado, pero la idea es que es una técnica amigable que desde los últimos 5 años en el país está teniendo un auge muy importante, está dando respuesta, está rindiendo examen, como yo siempre digo, y por eso se está haciendo muy popular, ¿no? Y yo creo que vino para quedarse, para ser el método de multiplicación de la hembra, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias. Hasta luego.